Fueron años de muchas sombras y alegrías. Algunas se disfrazaron de partidos políticos, otras de empresas al servicio público. Y nos engañaron a todos los chilenos. Avanzamos creyendo que con un papel y un lápiz terminaríamos con la dictadura. Pasaron los años y las sombras aún nos dominaban. Creímos ser los mejores. Trataron de criminalizar las protestas. Algunos decían que hacían mal, eran violentas, dañaban la imagen del país. Los rebeldes se encapuchan. Y yo, frente al televisor, me estremecía con los relatos de los medios. Nos durmieron, nos anestesiaron, no nos dejaron salir a marchar, nos atemorizaron y terminamos votando todos por el menos malo, o para que no ganara la derecha. Pero acá estamos, sacudiéndonos de la vergüenza, con nuestra familia, con los jóvenes que serán la arcilla del futuro con el que modelaremos el país que soñamos todos. Y sobre todo, para que nunca más una medida tomada en dictadura nos vuelva a silenciar y a avergonzarnos más de Chile. No más vergüenza, no más silencios, no más individualismo. Y por eso y más, diremos juntos, no más AFP. Por eso, viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria para no verlos tan solos llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Por eso, viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria para no verlos tan solos llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Quiero que muera. Tú quieres que muera. Queremos que muera. Que se acabe el Chile de Pinochet. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todas y todos en este día ya un poquito como de invierno, ¿no? Estamos empezando como a tener frío, están cayendo ya las noches con un poquito más de frío acá en Santiago, por lo menos, no sé, en otros lugares del país. Al sur me decían que ya estaba lloviendo. Bueno, y hoy día tenemos una conversación que va a ser muy entretenida, más muy interesante, ¿no? Porque vamos a meternos en un tema que es uno de los temas también vedados en la propia democracia para poder conversar respecto al ejército, ¿no? Al ejército de Chile y, como decía nuestro flyer, la corrupción en el ejército. Y para eso tenemos invitado a Rafael Harvey Valdés. Él es abogado, es licenciado en Ciencias Militares, es también licenciado en Ciencias Jurídicas, diplomado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Chile. El actual capitán en retiro, él ya está en retiro, se ha desempeñado como subjefe de plan y decisión estratégica del cuartel general de Naciones Unidas en Puerto Príncipe, en Haití, y también fue comandante de la Compañía de Reconstrucción Nacional en la sexta región, luego el terremoto que afectó a Chile, como recordamos, en el año 2010. En el 2007 cumplió misiones como observador militar en zonas de posguerra y en el 2015 inició sus denuncias, ¿no?, de malversación de fondos y estafa dentro del ejército, develando con el tiempo la existencia de una red de protección de la corrupción dentro de la institución, como hemos conocido. Fíjense que Rafael, el capitán Harvey, como le decimos en las redes sociales, proviene de una familia de larga tradición castrense, con padres, con abuelos y con bisabuelos militares, y producto de las denuncias que ha realizado él el último tiempo y que nos va a contar hoy día de manera más sintetizada, ¿no? Su carrera militar se vio afectada drásticamente, siendo aprobado su retiro recientemente. Veo por aquí que no hay mujeres castrenses, ya nos contarás un poco por qué, ¿no? Como en nuestro país en ese sentido.
A partir de este retiro recientemente, ¿no? Cayó en desgracia al interior de la institución castense, convirtiéndose en el único militar acusado de sedición, fíjese, en 210 años de historia del ejército. 210 años de historia del ejército. Acusación que no recayó nunca en los militares involucrados, por ejemplo, en los delitos de violación de derechos humanos que conocemos en nuestro país durante el golpe de Estado del año 73 y después, por supuesto, durante toda la época de la dictadura cívico-militar. O por la misma actuación también, como decíamos en este año, en el golpe de Estado, ni tampoco los boinazos ni diferentes pronunciamientos que han realizado para imponer su voluntad. Y en ese sentido, bueno, nada, me voy a tirar al tiro con una pregunta, pero la verdad es que primero tengo que decirte buenas noches, Rafael, buenas noches, Luis, está con nosotros también Luis Mesina, nuestro dirigente de la coordinadora Norma FP, profesor, y los dos, aunque no sé si se puede decir, pero asumo yo la responsabilidad, los dos candidatos a constituyentes por el Distrito 10, así que aprovecho de avisarles. Y para mí un gusto estar con estas dos personas que los conozco por distintos motivos y creo que hoy día podemos tener una conversación muy entretenida respecto a la corrupción en el Ejército de Chile. ¿Cómo están? Muy bien, Claudia. Qué bueno, bien. Qué bueno. Bien por acá, Claudia, gracias por la invitación. Ya, Rafael. Capitán Rafael, ¿sabe que yo le digo el Capitán Harvey? Oye, yo quería, a mí me llama mucho la atención esto de los 210 años en la historia del ejército, Rafael, Sí. porque efectivamente es muy simbólico, es muy imponente, ¿no? Y en ese sentido, nos gustaría preguntarte, ¿qué es la sedición en la justicia militar? ¿Qué significa eso a nuestros oyentes y nuestras oyentes? Sí, bueno, primero comentar, Claudia, bueno, agradecer la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes, con Luis y Claudia, para quienes nos estén viendo, escuchando o lo vean después. Y hacía la reflexión, antes de contarte sobre eso, Claudia, hacía la reflexión que los tres que estamos acá somos activistas, o sea, y uno piensa que los cambios y todas las cosas no deberían ser a punta de valientes y activistas como nosotros, sino que deberían ser de manera natural, pero no pasa así. Bueno, la sedición, Claudia, según el artículo 276 del Código de Justicia Militar, dice que es el superior que inste al desorden o al incumplimiento de deberes militares al personal menos antiguo o inferior. Bueno, es un tipo penal muy extenso, muy en blanco, se podría aplicar para todo. Y la verdad es que nosotros, cuando yo hablo de nosotros, hablo por mis abogados también, que gracias a ellos estoy libre, digamos, estoy ahora conversando con ustedes. Y la verdad es que ese tipo penal, claro, nosotros pedimos por transparencia al ejército y nos acreditaron por escrito que en 210 años de historia del ejército solo ha habido un caso de sedición y condenado, o me estaban tratando de condenar a 10 años de cárcel efectiva por sedición. Yo hacía la comparación ahí cuando conversamos con Luis, que esto no se había dado en ninguno de los casos del tanquetazo, tacnazo, ruido de sables, el 11 de septiembre, el golpe militar, el servilletazo, y ni tampoco ahora, por supuesto, el cartazo a la red, menos, ¿no? Entonces, a lo menos irrisorio. Y aparte que la condena es la condena más alta de la justicia militar, no existiendo ningún muerto, a diferencia de Antuco, donde el mayor Cerecea llevó a la muerte a 45 soldados y estuvo 2 años y medio en la cárcel, ¿no? Así es. Por ejemplo. ¿Cuánto tiempo llevas en este proceso? ¿Cuánto tiempo significó de tu vida? Bueno, sigue significando porque esto empezó el 2015, al mes de haber denunciado hechos de corrupción, el mismo denunciado, un coronel, que luego tuvo a su haber un informe de Contraloría de 36 millones malversados y siguió en el ejército sin problema. Bueno, el 2015, al mes de haber denunciado esto, me metieron a la cárcel por 3 semanas, Claudia. Y los que saben lo que es la prisión preventiva saben también que es tremendamente traumático estar en ese tipo de situaciones, aunque uno lo absuelvan después. Pero yo estuve ahí 3 semanas en prisión preventiva. Y desde ahí, como el sistema de justicia militar es antiguo, lleva por sí, digamos, todo el sistema antiguo. Eso quiere decir
en papel, no es digital. Además, uno es culpable hasta que demuestre lo contrario. A mí, el mismo día que me metieron en prisión preventiva, en septiembre, 26 de septiembre del 2015, me mancharon los papeles sin estar condenado en el registro civil. Y fíjate que... Claro, porque no es garantista, claro, no es garantista. No, sí, pero es bueno como recordarlo, porque obviamente... Claro. No, yo creo que es bueno recordar para nuestros auditores, justamente porque Rafael recuerda el 2015 a raíz de una denuncia en contra de oficiales superiores del regimiento Tacna por el cobro indebido de indumentaria militar a soldados conscriptos de escasos recursos. Es decir, lo que hizo Rafael fue un acto, bueno, contra la corrupción, pero además un acto de absoluta justicia, porque se hacía negocio con aquellos soldados, aquellos conscriptos que son de muy escuálidos recursos. Y a raíz de esta denuncia fuiste procesado por la justicia militar. Creo que ahí parte todo el periplo, el gigante periplo que ha tenido que recorrer Rafael, y que, bueno, devela la absoluta injusticia y la corrupción de una institución tan importante como el Ejército. Sería bueno quizás hablar de ahí de ese fraude, Rafael. Claro, a ver, para algunos puede parecer ínfimo que se les haya cobrado 3.000 pesos a cada soldado, a 200 soldados del regimiento. Bueno, no es tan ínfimo, más que el monto es el hecho. Yo no le puedo decir a soldados de escasos recursos y familias vulnerables, como Estado, representado por el Ejército, usted está obligado a hacer el servicio militar. ¿Por qué? Porque es pobre. Bueno, y además le voy a cobrar 3.000 pesos. Lo estoy obligando al servicio militar y le cobro indumentaria. Obligado. Aparte que, digamos que el Ejército hemos sabido que no es que no tenga recursos, sino que se los roban, ¿no? Porque paralelo al cobro, el año 2015, esta es la paradoja, y representa la realidad chilena, no es más que eso. El 2015, de manera paralela, mientras se le cobraba dinero y estafado más encima a los soldados, se les cobró más que lo que costó los abrigos que le entregaron. Paralelo a eso, el general Oviedo estaba en su dimensión desconocida, aparte en la dehesa, en la casa de 4 millones de dólares que le asigna al comandante en jefe, comprando 100.000 pesos de chocolate a la semana para los invitados, por si tenía invitados. Eso está en el proceso, está en el proceso al que tengo ahí acceso del Milico Gate, ¿sí? 100.000 pesos a la semana, pero ni hablar lo que gastaban los 3 millones de pesos semanales en otras cosas, digamos. Pero solo para chocolates por si iban las visitas, 100.000. Mientras se lucraba con los soldados en la unidad y las carpas no estaban buenas y pasaban frío. Entonces, la realidad es paralela, digamos, no representa nada más que la realidad del país. Estoy viendo en Tacna, ¿no? Toda esta situación que estás contando, claro, es lo de Tacna. ¿Y tenías noticias de otro regimiento, aparte del regimiento de Tacna? No había visto esto antes, digamos, ni tampoco de manera paralela, y menos al hacerlo presente, digamos, hasta el día de hoy. Hubo un capitán que sancionaron por cobrarle a los soldados, y eso que estaba en conocimiento del coronel, pero un capitán que sancionaron por cobrarle a los soldados y siguió en servicio activo. O sea, cualquier cosa es perdonable para los generales, que son quienes proponen los retiros de los oficiales, menos denunciar un hecho de corrupción. El resto todo es perdonable, todo. Sí, yo creo que sí. No, yo creo que es importante, bueno, esto que estás señalando, Rafael, decir de paso a nuestros amigos que nos están escuchando que requiere mucho valor, mucha valentía enfrentar una institución que desde dentro está corrupta hace muchos años. Y este tema no es un tema que se viene a conocer recién. Gracias a la denuncia del capitán Harvey se han sabido muchas cosas. Gracias a periodistas como Mauricio Weiber, que ha podido investigar, se han ido develando y destapando los grandes forados, digamos, financieros de estafa al fisco que han hecho instituciones del Estado y particularmente vinculados a las Fuerzas Armadas. Pero esto viene de mucho antes. Viene desde que en la dictadura el Ejército contó con absoluta y total garantía, sin ningún tipo de control político. Y lo lamentable es que después del 90, las Fuerzas Armadas y el Ejército jamás se subordinaron como correspondía a los organismos públicos, al punto que hoy día se convierten en una institución absolutamente deliberante
con la publicación de esta carta, porque quién es su representante, el ministro de Defensa, y sin embargo pasan por fuera de él. ¿Qué te parece a ti, Rafael? Y eso quería preguntarte, porque bueno, y reitero mi reconocimiento al valor que has tenido tú. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión respecto del acto deliberante de las Fuerzas Armadas? Porque algunos ya están sosteniendo la tesis de que las Fuerzas Armadas debieran tener esta garantía de circunstancia que prácticamente internacionalmente se asevera grave, concretamente que las Fuerzas Armadas no pueden ser organismos deliberantes, todas vez que tienen el monopolio de las armas. Sí. Bueno, no, yo veo que no a ver, las Fuerzas Armadas van a hacer siempre cuanto les permita al gobierno hacer. Nada más. O sea, si las Fuerzas Armadas ven que no les dicen nada por estas cartas, van a seguir haciendo. Si ven que las penas no son altas por los fraudes, van a seguir cometiendo fraude. Y se lo aseguro hoy día, van a seguir saliendo más fraudes. Ahora, sobre la carta en específico, bueno, eso demuestra de que realmente se mandan solos. Si todos dicen que no, que el exministro Insulza está interdicto con decir que las Fuerzas Armadas de Carabineros se mandan solas, ¿no? Él está hablando de la realidad que él conoció. Tanto es así, que imagínense que el ministro Espina hace muy poco, su justificación a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Defensa, cuando le preguntaron, bueno, pero usted, ¿cómo no indagó un poco más en que se estaba espiando justo a periodistas denunciantes de corrupción y a militares denunciantes de corrupción? Bueno, su explicación por escrito, porque ni siquiera fue a la Comisión de Defensa, su explicación por escrito dice que es que yo le pregunté al comandante en jefe, me dijo que estaba todo bien, pero hay que ser imbécil, o sea, ¿quién puede pensar que le iba a responder algo distinto? ¿Se imaginan ustedes si el gobierno de turno le hubiese preguntado al general Fuentealba a su turno y al general Oviedo por separado, oiga, ¿usted cometió malversaciones? ¿Cuál es la respuesta? Que no, y uno está procesado por 4.500 millones y el otro por 3.500. Oye, entonces, Rafael, y en esa perspectiva también, y recordando un poco como estaba haciendo Luis, ¿no? De que hay una cuestión histórica aquí también de fraude y corrupción, respecto al fraude fiscal de los fondos de ayuda mutua, que fue calificado como una estafa piramidal, ¿no? Y iniciada por el ejército, de lo que estamos hablando, donde se debió responder con dineros fiscales a los afectados. Entonces, en este proceso hay alrededor como 800 efectivos involucrados que son calificados como un desfalco masivo, con más de 3.000 millones de pesos malversados, obviamente. ¿Qué dice que el actual comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, estaba al tanto de esto? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Sí, claro, yo he sabido que sí estaba informado de esto, no sé si estaba involucrado o no. Ahora, por supuesto que hay una defensa corporativa a toda esta corrupción, siempre la va a haber, digamos. Y sí, el comandante en jefe está, por supuesto, siendo investigado por otras aristas dentro de la investigación de la ministra Rutherford. Claro. Lo que pasa es que a veces la experiencia nos dice que tenemos que esperar que alguien pase a retiro para que tenga menos poder y así lo puedan procesar, digamos. Así que el comandante en jefe actual está igual de metido en otros hechos de corrupción, no en esta arista. Yo no tengo antecedentes de esta arista específica del Fondo de Ayuda Mutua de Coyhaique, de eso no, pero sí de otros hechos de corrupción que está metido totalmente el comandante en jefe actual. Ahora, yo les quiero comentar sobre cómo está institucionalizada la corrupción. Yo lo he definido esto como el ejército secuestrado por la corrupción. Ahora, no son los 45.000, por supuesto, pero ya cuando la cabeza o el comandante está metido en hechos de corrupción, los avala, los permite y los encubre, estamos liquidados. En una estructura tan piramidal, tan jerarquizada, no hay nada que hacer. Menos si existe por ley la obediencia absoluta. Aquí no existe la obediencia reflexiva. Mira, déjenme darle algunos ejemplos. Bueno, las 43 aristas de la ministra Rutherford empezó investigando una. Bueno, 43 aristas. Las 3 aristas que estamos, o sea, el espionaje a periodistas, el espionaje a 6 periodistas, a 4 militares que nos espiaron, que los 10 teníamos en común denunciar hechos de corrupción, nada más. No estábamos planificando un atentado contra el Estado ni una sedición. No, había un solo factor común. Y más encima, espiaron a los familiares de los periodistas.
O sea, esto, y yo soy de la teoría, Claudia y Luis, que esto es una autofiltración del ejército. No creo que seamos tan ineficientes de que se haya filtrado, mira, nos estaban espiando los periodistas y a los denunciantes. No, este es un téngase presente, una campana diciendo, mire, los que nos espían o los que nos denuncien la corrupción, los vamos a espiar, los vamos a seguir, y no solo a ellos, sino que a sus familiares también. Parece que algo se escucha por ahí, ¿no? ¿Se escucha una interferencia, no? ¿No? ¿Así? ¿Sí? Ah, Sí. Estamos con interferencia. Ya. No Bueno, con interferencia, no estamos con interferencia. Sí, oye, Ya, Rafael, sí, mira, bueno, es interesante eso que planteas de la obediencia reflexiva. Bueno, por supuesto que un programa donde esté Rafael Harvell siempre va a ser objeto quizás de una observación más allá de la observación natural. Bueno, por eso quiero reiterar el agradecimiento que estamos conversando estos temas. Y alguien lo decía ahí en un comentario, qué importancia que estos temas se debatan, se discutan, porque no podemos vivir toda la vida con esta suerte de espada de Damocles, con el temor. Porque, claro, uno dice, bueno, en realidad lo pueden estar. Hace algún tiempo atrás, ¿te acuerdas, Claudia? En el 2019 salió la publicación de que Carabineros nos tenía varios, varios dirigentes, sí, no hizo seguimiento. Bueno, puede ser intimidatorio, es cierto lo que dice Rafael. Hay formas de intimidarte, pero creo que el valor no es una cosa individual. El valor tiene que ver con una convicción, pero además yo diría, con la capacidad de entender que tú estás representando a mucha gente, y ahí el miedo que podrían intentar instalar se diluye, porque nadie es valiente así a título personal, aquí no hay superhombres, superhéroes. La calidad de héroe es reconocida por el pueblo, a sujetos como tú, Rafael, que están dispuestos a arriesgar mucho en pos de defender nuestro país. Qué ironía, qué ironía. Ellos hacen alarde, todos los grandes empresarios, la derecha más reaccionaria, coloca siempre en sus pósters la bandera chilena, hace alarde de la patria, y son la gente que agrede, yo diría, de manera sistemática a la patria. Están dispuestos a entregar el país a las grandes transnacionales extranjeras que no pagan impuestos, que generan un daño al ecosistema, etcétera. Pero vuelvo al tema. Tú planteas una cosa que me parece interesantísima, esto de la obediencia reflexiva. Mira qué interesante concepto, porque estamos en un proceso constituyente y la Claudia compartirá conmigo de los políticos actuales, de los partidos políticos, salvo honrosas excepciones, estos temas no lo discuten. Ellos tienen fuero, los parlamentarios, tienen fuero, tienen millones de pesos con asesores. Nunca he escuchado una propuesta. Bueno, Luis Mariano Rendón, un periodista, un abogado, que ha estado planteando cuestiones más de fondo, que me parecen bastante interesantes también. Las planteó públicamente en la red, pero son muy pocas las personas que se meten en este tema. Y por eso decidimos invitarte, porque nosotros con la Claudia no dominamos estos temas, pero son importantes que los conozcamos. ¿Cómo podemos opinar si no conocemos? ¿Sabes qué? Solamente quiero decir una cosa, Rafael, a propósito de la ignorancia de los temas, ¿no? De los temas del ejército. Porque también no se sabe mucho qué hace el ejército, ¿no? ¿Qué cosas hacen? ¿A qué están dedicados todo el día? Hay como una especie de censura permanente respecto a sus funciones, y por lo tanto de saber ¿para qué sirven, no? Porque, claro, evidentemente nosotros podemos decir para defender la patria, sí, pero es un concepto demasiado amplio, demasiado abstracto, y espero que nunca tengamos que defender la patria de ninguna guerra, ¿no? Porque creo que nadie quiere la guerra. Entonces, en esa perspectiva, como volver a preguntarte una cuestión que tiene que ver algo muy personal, Rafael. Yo encuentro que eres muy valiente. Yo me sumo no solamente a los comentarios de Luis, sino de mucha gente que está haciendo acá comentarios respecto a tu valentía de poder enfrentarse a esta especie de elefante blanco, gris, colorado, como que el nombre que quieras ponerle,
con una historia, ¿no? Además de violación de derechos humanos que sabemos que aún no está resuelto, lamentablemente, que han tenido que pagar también generaciones nuevas de militares, los cuales nunca estuvieron involucrados, ¿no? Pero hay algo que no se ha sanado. Y en ese sentido, ¿qué significa para ti darte cuenta de esta corrupción en una institución que yo imagino que tú la abrazaste con mucho cariño, sobre todo pensando en tu historia familiar, ¿no? Que viene de una historia familiar castrense, ¿no? ¿Qué significó para ti darte cuenta de esta corrupción al interior del ejército y que actuaban también militares, pero también se ven involucrados civiles, ¿no? Sí. Sí, bueno, fue triste y doloroso porque, claro, hablábamos en la presentación, yo incluso tengo una medalla que me dio el mismo ejército cuando egresé el año 2000, que es a la mayor tradición militar. Yo tengo 5 generaciones, yo soy la quinta, todos Mira. Oficiales de ejército, artilleros, todos generales, pero con una salvedad importante. Ninguno de ellos fue cuestionado por hechos de corrupción, ni menos por violaciones de derechos humanos. Entonces, claro, haberme dado cuenta de que realmente había mucha corrupción institucionalizada, sobre todo en los últimos tiempos. Es triste porque siento que los generales han hecho pedazos al ejército, lo han hecho pedazos, lo han alejado aún más de la sociedad, más de lo que estaba, más de lo que lo alejó la dictadura. Entonces... Uy, se nos quedó paralizado. Ahí volvió, Rafael. ¿Ahí volvió? Sí, ahí sí, ya, dale. Bueno, así que, claro, siento que han hecho pedazos al ejército, lo han alejado aún más de la sociedad, de lo que se vino alejando desde la dictadura hasta ahora. Así que, por eso que también he propuesto desde el 2018, por escrito, cuando estaba en servicio activo, propuse 19 veces la creación de una oficina de derechos humanos del ejército. Por supuesto que a nadie le interesó, pero yo lo hice por escrito. Si las cosas hay que hacerlas, aunque sean testimoniales, eso lo saben también ustedes. Sí, aunque sean testimoniales, pero hay que hacerlas. Tú te especializaste en el tema, entiendo, Rafael, que es bueno que también sepa la gente que has trabajado con el destacado abogado de los derechos humanos, se me olvidó el nombre. Don Nelson Caucoto, pues. Nelson Caucoto, sí. Uh-huh. Y te has especializado en temas de derechos humanos, que es tremendamente importante. Pero yo quería recordar una frase que en alguna oportunidad te escuché. Dijiste que te gustaría que esta institución volviera a ser una institución noble. En tu opinión, ¿qué cosas tendrían que hacerse para que esa tremenda categoría que le asignas tú a un desafío tan importante como el ejército, como la calificaste en algún momento, debieran efectuarse? Y yo creo que este tema es relevante para instalar como al menos ideas en el proceso constituyente, porque la Claudia lo decía bien, nosotros miramos desde lejos, pero tenemos que instalar los temas. O sea, la única forma de que los candidatos constituyentes empiecen a pronunciarse sobre este tema es justamente escuchando a personas que dominan el tema. ¿Qué sería eso para ti para poder recuperar esta institución y hacerla noble? Por ejemplo, lo que propuse por escrito desde el 2018 19 veces y que nunca tuve una respuesta, por ejemplo, pedir perdón a las víctimas de la dictadura. No solo detenidos desaparecidos, sino que los ejecutados políticos. Nunca se ha hecho. Algunos confunden el nunca más y dicen, no, es que el nunca más del general Cheire, ¿no? Sí, el nunca más del general Cheire no dijo nada nuevo, no pidió disculpas, no dijo nada, no reconoció nada. La otra vez había un tipo de extrema derecha que me cuestionaba, decía, máxima no me cuestionaba en persona, yo supe por defecto nomás. Pero claro, hasta para eso son cobardes, pero me decían, uy, el capitán Harvey propone pedir disculpas. ¿Cuándo un vencedor de una guerra ha pedido disculpas a los vencidos? Bueno, era un tipo de apellido medio alemán ahí, que todos los hermanos son fachos. Bueno, yo le digo a él que hasta el presidente Obama, el presidente de Estados Unidos, fue a pedir disculpas a Japón por haber tirado las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Y fue allá, a Japón, a pedir perdón, a pedir disculpas. Claro, después de cuántos años, después de 50 años. Claro, sí, pero lo hizo. Pero... Y en esa perspectiva de pedir disculpas, ¿qué otras cosas has pensado además como parte del proceso, que el proceso constituyente, de ver cómo se puede
transformar también, democratizar, se usó mucho en la época de la concertación, el democratizar y modernizar las Fuerzas Armadas, ¿no? Que eran como dos palabras que iban juntas, pero la verdad es que después cuando supimos cómo estaba involucrado Cheire, ¿no? En los distintos procesos, tanto el concepto de modernización como democratización de las Fuerzas Armadas se disolvió, ¿no? O sea, digamos que empezaron con un plan, pero quien lo encabezaba no era justamente el más democrático y el más valiente en el sentido del valor de la palabra. ¿Qué otras cosas has pensado que podrían Bueno, transformar? concretamente, claro, ¿no? En concreto, propuestas para la constituyente son varias, pero son bien sencillas. Ahora, yo creo, eso sí, he visto que algunos, sobre todo mis oponentes ahí de derecha, dicen que la Constitución tiene que ser minimalista, ¿no? Después vemos todo el resto de rango legal. No, eso es una trampa. Aunque la Constitución nos quede de 300 hojas, hay que hacerla así, lamentablemente. Bueno, primero hay que basar la educación de las Fuerzas Armadas y Carabineros en derechos humanos y en derechos, para que sean tipos formados en leyes, ¿no? En leyes, porque son ignorantes, en leyes y en derechos humanos. Fíjense ustedes que en toda la historia del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, que empezó creo que el 2010, creo que lo abrieron el Museo de la Memoria, ha ido un militar a visitarlo, que soy yo, nadie más. Nadie más ha ido a visitar de las Fuerzas Armadas, nadie, nunca ha ido a visitarlo, por ejemplo. Otro ejemplo, se sigue denominando gobierno militar en la escuela militar. O sea, yo le enseño a los cadetes que llegan a reclutarse a la escuela militar que la dictadura fue gobierno, gobierno militar. Algunos pueden decir que es semántica, no es semántica, porque un gobierno implica separación de los poderes del Estado, el mínimo de violaciones de derechos humanos, a excepción de este gobierno también, pero el mínimo de violaciones de derechos humanos y por lo menos que haya una democracia, y eso no era así. No se puede denominar gobierno por algo fáctico, no ideológico. Bueno, segundo, la eliminación de la justicia militar. La justicia militar es una caterva de la corrupción. O sea, a un mando, cuando no le gusta a alguien o algo y lo quiere liquidar, lo manda a la justicia militar. Es una vía de escape, pero muy buena, muy rentable. Imagínense que la misma ministra Rutherford, con los mismos antecedentes que empezaron en la justicia militar, ella procesó a 2 excomandantes en jefe, procesó a cerca de 20 generales, 10 coroneles, pero la justicia militar con esos mismos antecedentes tenía procesado un cabo y un sargento. Así es. Esa es la justicia militar. Claro, después, hay que definir el concepto de seguridad nacional. En la actual Constitución tenemos un capítulo seguridad nacional, el capítulo 15, y la nombran seguridad nacional más de 25 veces en la Constitución actual, y no está definida. No está definida la ley de inteligencia, la ley orgánica constitucional de la Fuerza Armada, en el libro de la Defensa Nacional, no está definida, no existe. Por ende, todos dan una interpretación distinta de seguridad nacional. Y al dar esa interpretación distinta, tenemos a los ministros de salud sin querer entregar los correos, porque entienden que eso afecta a la seguridad nacional, cuando es todo lo contrario. Y también tenemos a militares sin entregar información de fraude y otros desfalcos, amparándose en la seguridad nacional. Y también las mismas escuchas telefónicas se amparan en la seguridad nacional. Luego, la obediencia reflexiva, y eso es lo más importante. Actualmente, lo que existe en el Código de Justicia Militar y rige hasta el día de hoy es el artículo 335. Y el artículo 335 dice obediencia absoluta y debida. Incluso se pone en la hipótesis de que cuando un superior da una orden y pudiera ser ilegal o caer en un mal mayor, el inferior está obligado a representar eso al superior. Si aún así el superior mantiene la orden, abajo dice el mismo artículo, el inferior deberá cumplirla los términos dados. Cuando debiera ser de pelogrullo que si están dando una orden ilegal o están dando una orden que va a tener un mal mayor, yo no la cumplo. No, eso no puede ser. No existe hoy día. Hoy día se cumple la orden, aunque sea ilegal, y aunque traiga un mal mayor. Ejemplos de eso. En Antuco, el año 2005. Yo vi los expedientes, o sea, no me lo contaron. Lo vi. 5 suboficiales le dijeron al mayor Cereceda, mi mayor, no es bueno marchar mañana. Puede haber viento blanco. Puede ser complejo. No, marchan igual y yo soy el que doy la orden, soy el oficial, se acabó. Bueno, y él se quedó en su oficina con aire acondicionado, mandó a marchar a los soldados, 45 soldados muertos.
y un sargento, ¿no? Fue tremendo. Sí. Luego, el mismo 2005, un ejemplo muy breve, el mismo 2005, un comandante de la base antártica, un teniente coronel, llegaron 5 oficiales a decirle, mire, tuvimos ahí que arrancar rápido en la moto de nieve porque veníamos medio complicados y se nos quedó un trineo. El trineo tenía un par de ropa de abrigo que costaban cerca de $1.000.000, no era armamento ni nada. Y le dijeron, mire, comandante, nosotros podemos pagar eso mañana. No, lo van a buscar ahora porque yo no le voy a dar explicación a mi general. Entonces, lo fueron a buscar, 5 muertos. 5 muertos. Después, otro ejemplo, que esto sí que da cuenta de lo mismo. El soldado David Veloso para el estallido social. Bueno, para el estallido social en Antofagasta, en noviembre, le dijeron al soldado Veloso y a otros más, subas al avión porque vamos a Santiago a reprimir las protestas. El soldado Veloso dijo, mire, yo, digamos, no tengo objeción de conciencia, yo voy a dejar mi fusil acá. Ah, ¿no va a cumplir la orden? No, porque creo que puede caer un mal mayor. Listo. 2 semanas en la cárcel y lo van a condenar por desobediencia. Eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Y otro ejemplo más, cuando yo estuve en prisión preventiva, me encontré con el cabo Primero Cruz. ¿Se acuerdan del cabo Primero que jugó 2.400 millones? Ya, ese era mi compañero de celda. ¿Eh? Bueno, dentro de las cosas que me contaba el cabo Cruz, me decía mi capitán, cuando mi coronel me dijo que yo hiciera facturas falsas y que él me iba a dar una colita de dinero, me dijo, mira, o te unes o te vas. Dijo, yo tenía, mi capitán, 18 años de servicio, una hija, no sabía hacer nada más, así que me uní a la corrupción nomás. ¿Qué iba a hacer? Eso también es obediencia absoluta, por supuesto, no tenía alternativa. Así que bueno, algunos ejemplos, tengo más, pero algunos de por qué tenemos que tener obediencia reflexiva. Me parece, Rafael, que este es un tema tremendo, el que colocas para la reflexión. Yo estoy sorprendido, pero y esto reafirma nuestra voluntad de querer avanzar en un proceso de mayor democratización en nuestro país, que supone además restituir a las instituciones un control civil total de forma que acabemos de una vez por todas con la corrupción. Yo te quería preguntar lo siguiente. Tú, con tu experiencia y además que realizaste trabajo fuera del país, ¿qué dice la legislación en otros países respecto a esta obediencia reflexiva que tú llamas, obediencia absoluta, obediencia debida? ¿Hay en los demás países normas que le permitan a los miembros de la Fuerza Armada, frente a un caso abierto de corrupción, no acatar las órdenes? ¿Cómo funciona en otros países? ¿Tienes antecedentes tú de eso? Ya que entiendo que has investigado bastante. Sí, nosotros, bueno, somos muy buenos en general en el país y en particular en las Fuerzas Armadas de copiarle todo a Estados Unidos. Y Estados Unidos sí que lo tiene resuelto. Rafael. Oye, bueno, mientras vuelve ahí volvió. Ahí Ya, volvió. ahí está. Ya. Sí, No dale. te escuchamos, los Estados Unidos. Ah, ya. Sí, Ya, claro, ya. Estados Unidos e Inglaterra ahí tienen resuelto eso, ¿no? Las órdenes ilegales o que puedan incurrir en males superiores no deben cumplirse. Así que, claro, nos falta copiarle eso a los países anglosajones, ¿no? Claro. Tan simple como eso, tan simple como eso. Rafael, hay una pregunta que me hago como ciudadana respecto al rol de las Fuerzas Armadas en una democracia, ¿no? Que uno muchas veces no sabe qué hacen ustedes en los regimientos, ¿no? Puede ser algo muy de perogrullo, pero ¿qué hacen, no? Porque me imagino, sabemos que se estudian carreras en los regimientos. Cuéntanos un poco qué hacen los militares y qué es lo que se transformaría de acuerdo a tu experiencia y lo que tú estás viendo, aparte de estos 4 grandes temas que diste, ¿no? Como para pensar y reflexionar en torno al proceso constituyente, derechos humanos, justicia militar, seguridad nacional y la obediencia reflexiva. Pero ¿qué hace un militar en el día a día? ¿En qué están los militares? Sí, claro, bueno, la contingencia ha cambiado por supuesto, el normal rodaje de las Fuerzas Armadas, pero hasta antes de
de la pandemia o la contingencia, bueno, se hacían planes, por supuesto que hay planes de instrucción militar, instrucción básica a los soldados que van llegando de manera cíclica cada año, y se les forma como militar, digamos, desde cero, desde su condición de civiles, hasta transformarlo, digamos, en alguien que a lo menos puede estar entrenado para cumplir algunas misiones en eventual conflicto. Ahora, claro, de manera paralela se ha trabajado antes de la pandemia en algunas ayudas contra incendios o cuando hay catástrofes producto de eventos naturales. Así que, pero normalmente está orientado a la instrucción militar de soldados nuevos que llegan a cumplir el servicio militar. Eso va orientado, normalmente. ¿Y habría que cambiar ese currículum de orientación de instrucción por los contenidos? O sea, porque una cosa que tú decías, por ejemplo, enseñarles sobre leyes, sobre derechos humanos y también sobre otras materias, no sé, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, ¿no? Con las situaciones que estamos viviendo como mundo contemporáneo. ¿Es posible, crees que se debe cambiar el currículum de instrucción de las escuelas militares, los regimientos? Sí, yo creo que hay espacio para todo. Hay que introducir a los militares a este tipo de materias, pero yo diría que más a los militares de planta, porque los soldados van de paso, algunos están 9 meses, otros máximo 1 año, y sí, hay que formar también buenos ciudadanos en ellos, pero sí me interesa más a los de planta, o sea, a los oficiales y suboficiales que cumplen 30 años en el ejército. Ellos yo creo que hay que realmente formarlos, no solo en materias militares, sino que realmente en derechos y derechos humanos. Yo le contaba, cuando conversábamos con Luis, le contaba que no es coincidencia que de los 4 militares que denunciamos hechos de corrupción, ahí te escucho, de los 4 militares que denunciamos hechos de corrupción, 3 somos abogados. 3. Eso no es coincidencia, eso es porque conocíamos la norma, sabíamos ante quién denunciar, no nos podían decir que no, que eso era una falta, no, es un delito. 3 somos abogados. Entonces, hay que formar al personal. Por supuesto que algunos prefieren tener algunos ignorantes para que los cuestionen menos, pero no, hay que formarlo en derecho y derecho humano. Por ejemplo, carabineros, para mí, todos los oficiales deberían ser abogados. Trabajan todo el día con la ley y no tienen idea. Mira, sí. Sí. Oye, Rafael, mira, yo te quiero hacer una pregunta un poco por la contingencia, pero porque además en el proceso constituyente todo lo que has dicho tú nos deja un tanto atónitos, por lo menos a mí, porque nos plantea una dimensión compleja que es estudiar mucho más, investigar mucho más. Pero te quiero plantear una pregunta que quizás ayuda a dar un poco de luz. ¿Qué piensas primero sobre la carta que envió el ejército a la red? O a propósito de este programa, de esta parodia. Y la pregunta mía es la siguiente: ¿tiene el mismo derecho de expresión una ciudadana o un ciudadano común respecto de un funcionario del ejército o de las Fuerzas Armadas? Pero ¿por qué te lo quiero plantear esto? Porque hay algunos que sostienen la tesis de que siendo el ejército o las Fuerzas Armadas una institución conformada por personas, debieran tener los mismos derechos que tiene cualquier persona. Es decir, dejar de ser instituciones no deliberantes, porque en los hechos son deliberantes. Entonces, ¿cuál es tu opinión a partir de tu experiencia? Porque este va a ser un tema relevante en el debate constitucional. Y hay países, por ejemplo Argentina, aquí mismo al lado de nosotros, que las fuerzas policiales tienen derecho a sindicalizarse, tienen sindicatos. Entonces, bueno, en Europa también hay varios países donde la policía tiene sindicatos. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso, frente a esta materia que fue controvertida esta semana? Sí, no, me parece impresentable la carta. Eso demuestra nomás, primero, la falta de realismo para preocuparse realmente de lo que está pasando a la gente, ¿no? Segundo, porque sacó a todo el resto de las cosas del debate por 2 días la carta. Sí. Nos olvidamos del COVID, de las ollas comunes, del presidente que tenemos, nos olvidamos de todo eso.
Entonces, primero, mala la carta en el sentido de generar aún más división. Segundo, demuestra todavía la total distancia que tiene, sobre todo el actual comandante en jefe, que algunos daban la tesis, y algunos más o menos eruditos y letrados, daban la tesis de que los generales a cargo de comunicaciones hay que darlos de baja porque estuvo mal la comunicación de las cartas. No, eso es ordenado por el comandante en jefe. Nadie más dice eso. Así que mal los comandantes en jefe, una total distancia con la ciudadanía. Y segundo, un militar no es igual que un ciudadano. No es igual. Tiene distintas obligaciones, puede tener los mismos derechos y ni siquiera los mismos derechos porque estamos mucho mejor en cuanto a derechos en pensiones y en otras cosas también. Entonces no somos iguales. No. Y de partida el civil no está para protegerme a mí, no le pagan para eso, sino que yo como militar tengo que proteger a los civiles. Por ende, y al tener el monopolio de las armas, que eso está todo en el artículo 11, desde el capítulo 11 de la Constitución, el artículo 101 en adelante, tenemos el monopolio de las armas. Entonces no podemos hacer un tipo de declaración como que, y bueno, ¿y qué viene después si no me gusta un próximo sketch humorístico? Claro. ¿Qué viene? Menos con la experiencia histórica que tenemos, menos, o sea, si fuéramos, por ejemplo, Estados Unidos, bueno, que el general de allá diga algo, está bien. Y segundo, demuestra también la total falta de subordinación al poder civil. Los ministros hacen lo que los militares le dicen, nada más. Acuérdense que salió primero el comunicado del ejército, después el de la armada, después el de la fuerza aérea. Encima, eso sí que es división, se pusieron de acuerdo para incumplir deberes. Hay una concertación ahí. Bueno, y después salió el ministro con algo medio ahí trasnochado diciendo, sí, yo también estoy de acuerdo. No, si el conducto regular es de otra forma. Es hacia la autoridad civil para que ellos demuestren su molestia. Nada. Claro. Exacto, el ministro de Defensa, que tiene que hablar por las Fuerzas Armadas. Rafael, no sé si nos estará escuchando. Ahí sí. Sí. No, y un ejemplo personal que tira al suelo la teoría del ejército, de liberación o de opinión, libertad de expresión. Yo aparecí en el programa Informe Especial el 4 de julio del 2016. Lo que dije en ese programa fueron como 3 intervenciones sobre las causas que yo había denunciado. Y en una parte dije, mire, el coronel Vega tiene un informe de 42 millones malversados y eso ha dejado muy mal al ejército. Bueno, por esa frase me pasaron a retiro. O sea, y la libertad de expresión que alega el ejército, no, si nosotros tenemos derecho a opinar. Bueno, yo aparecí en ese programa a cara descubierta, no como otros militares que han aparecido de negro, a cara descubierta, y por esa opinión, pasado a retiro. Nada más. Ese es el motivo del retiro. Hay algunos que dicen, no, si Harvey es súper malo, por sedición y todo, no es así. Así que esa es la libertad de expresión que algunas veces quiere aplicar el ejército, ¿no? Rafael, ahí te tengo 3 preguntas, pero voy a elegir una por el tiempo. Pero, ¿qué opinas tú de la objeción de conciencia en torno al servicio militar? No te escucho bien. ¿Qué opino de la objeción de conciencia? Sobre la objeción de conciencia, porque es un tema que en realidad se ha trabajado bastante en otros países, de que la gente, hombres y mujeres, ¿no? Pero en este caso los hombres, porque son los hombres los que están obligados a hacer el servicio militar, que pueden ser objetores de conciencia, porque yo por lo menos la ley que leí, que es más una ley que no tenía modificaciones, a menos que tú me digas que sí, y ahí después el que sabe, efectivamente la objeción de conciencia no está reconocida en Chile. Uno no tiene derecho a la objeción de conciencia para, por ejemplo, hacer el servicio militar. Y eso me parece que va contra todas las libertades democráticas. Entonces, en ese sentido, quería ver cuál era tu opinión, que eso es una libertad básica si uno quiere hacer alguna cosa, ¿no? Sí. Bueno, en América Latina, nosotros somos el único país que no tiene objeción de conciencia en cuanto a su Fuerza Armada. El único, ¿no? Y volvemos a cumplir tratados de derecho internacional. Así es. Volvemos a incumplirlo. Entonces, un ejemplo más claro. El mes pasado, el hijo de un sargento, amigo mío, que fue denunciante también en el Milico Gate, bueno, que fue perseguido y lo dieron de baja al sargento, al hijo le tocó hacer el servicio militar. Explicó esta situación por escrito, la planteó al ejército. Le dije, mire, mi papá es el sargento Águila que denunció una serie de hechos de corrupción, 42 millones malversados, denunció al coronel. Por ende,
siento el legítimo temor de que me pudiera tener alguna represalia yo si hago el servicio militar con el mismo apellido de mi padre. Y le dijeron que no aplicaba la objeción de conciencia. Ujú. Luego, ¿Y tú digamos, crees fue que la llamado al objeción de servicio militar. conciencia, la objeción de conciencia debería ser un tema que debería quedar en la Constitución? Sí, mira, Claudia, vamos a tener que dejar todo, aunque sea en 300 hojas, para que después nuestra De contraparte acuerdo. no nos diga, pero que no, si vamos, no podemos hacer una constitución tan larga. Bueno, va a tener que ser larga, lamentablemente. Ujú. Va a tener que ser así. Y Perdón. dale nomás. No, no, es que cada respuesta, Rafael, abre una cantidad importante de interrogantes. Justamente una de las temáticas que estaba pensando es cómo establecer esto en la Constitución a partir de lo que plantea la Claudia, la objeción de conciencia, que claro, se utiliza para otra restricción de derechos más que para garantizar derechos. En el caso del aborto, por ejemplo. ¿Qué más No es estaba para, pensando? Imagínate. Claro, no es más para facilitar derechos, sino que para conculcar derechos. Y en este caso particular, que puede ser objeto de discusión, de debate, creo que es relevante escucharte porque yo estoy anotando todo lo que has planteado que me parecen interesantes estos temas y hay que ponerse a investigar. Yo quería hacerte una última pregunta, Rafael. Y para quienes nos están escuchando, Rafael es candidato a constituyente por el Distrito 10, el distrito del mismo que hoy yo. Somos, comillas, competidores, pero bueno, eso de competidores no lo somos porque no tenemos esa lógica de la competencia, yo por lo menos no la tengo y entiendo que Rafael también. Estuvimos a punto de ir juntos en una lista Así con es. con mi Los tres. querida amiga Claudia, bueno, y al final nos fuimos, algún día vamos a escribir esa historia. Algún día. Pero sí hay que escribir la historia porque desgraciadamente la gente se olvida y volvemos a cometer los errores. Y eso no es solamente retórica, hay que escribir la historia por los verdaderos protagonistas, no dejar que otros escriban la historia. Y yo, para hacerte la última pregunta, Rafael, eh, ¿cuál crees tú que debiera ser el eje fundamental? Porque creo que después esto lo podemos transmitir, yo lo puedo transmitir. Este programa yo creo que va a tener muchas repeticiones, no me cabe ninguna duda. ¿Cuál crees que debiera ser el fundamento principal de los constituyentes cuando se abre el debate en la constituyente? Cuando se diga, hoy discutimos Fuerzas Armadas. ¿Por dónde deberíamos partir a tu juicio con tu experiencia? A ver, yo creo que como prioridad en el debate de las Fuerzas Armadas, yo creo que la obediencia reflexiva. Eso es lo principal. Sí. Sí, eso tiene que ser. Y después, o de la mano, digamos, la eliminación de la justicia militar. Sí, lo Y de tiene la mano, los derechos quedar expreso en la Constitución que los militares y los funcionarios públicos, pero sobre todo los militares, las Fuerzas Armadas, que oficiales o suboficiales que cometan o sean condenados por crímenes de lesa humanidad, como van a hacer varios carabineros ahora de luego, bueno, crímenes de lesa humanidad o delitos de corrupción que sean tratados como traición a la patria y que eso conlleve a que se le terminen todos sus beneficios. Mira, yo conversaba ayer ahí con Kena Lorenzini y yo le comentaba que la planilla de sueldos de pensiones de Punta Peuco suma al mes más de $1 millón. Más de $1 millón. Luego, los procesados por la ministra Rutherford por fraude, el general Fuentealba, el general Oviedo, más 10 generales más condenados ya, más 5 coroneles y otros oficiales que van a ser condenados también. Bueno, ya llevamos cerca de 30, van a terminar como en 60. Cada uno de ellos tiene una pensión en promedio de 3 millones. Y siguen con esa pensión. Eso ya Entonces, se denunció, sí. Tiene que ir de la mano quitarle esos beneficios. Y te aseguro que se nos acaba la corrupción en las Fuerzas Armadas. Quítenle los beneficios y se terminó la corrupción. Y nos vamos a ahorrar un gran botín fiscal. Un gran botín. Yo estoy muy impresionada, Rafael, porque la verdad es que la relación que tiene con las Fuerzas Armadas, dependiendo de cuál ha sido la historia de cada uno de nosotros, tiene diferentes aristas, ¿no? Pero me alegra mucho estos 5 puntos, porque
pusiste también la objeción de conciencia, que a mí personalmente me llega mucho por la discusión que tuvimos del aborto tres causales, Claro, claro, como decía sí. Luis, o sea, las instituciones tienen Claro. objeción de conciencia, ¿no? Imagínate cuando las instituciones no pueden tener objeción de conciencia porque eso es de los seres humanos. Entonces, me alegra mucho estos 5 puntos que tú planteas porque dan, primero, entregan elementos específicos para que los que salgan, las personas que salgan de constituyentes puedan incorporarlo como reflexión. Yo espero de verdad que ustedes dos salgan de constituyentes, me da seguridad, a propósito del tema militar, como de seguridad, de que estos elementos pueden quedar ingresados. Y yo te quiero hacer una pregunta que, ya, puede ser una pregunta como media soñadora, ¿me escucháis todavía, sí? ¿Qué pasaría? Pero esto es muy personal, a tu persona. ¿Qué pasaría si en este ejercicio democrático que estamos empezando a realizar y que yo espero que tenga buenos resultados, que es el proceso constituyente, y que tengamos realmente una constitución escrita por los ciudadanos, por las ciudadanas, y con plebiscitos entre medio, con monitoreo y con 1000 cosas más que se pueden inventar? Si se le llegan a transformar las Fuerzas Armadas, ¿tú volverías a las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas democráticas? Sí, claro. De hecho, Claudia, bueno, este Lo digo gobierno por tu cuando... familia, por tu historia, ¿no? Sí, Es una historia muy potente, además. sí, yo creo que el mensaje ustedes lo han entendido. Hay algunos que no han entendido que mis denuncias no fueron contra el ejército, son contra determinados personajes del ejército. Ahora, yo volvería, por supuesto, y de hecho, bueno, este gobierno cuando firmó mi retiro hizo 2 cosas. Primero, dio la señal de alerta y de susto a todo el resto de las Fuerzas Armadas, porque yo soy el único denunciante en el Milico Gate, el único. De las 43 aristas que lleva la ministra Rutherford, yo soy el denunciante y el actor de 3 de ellas, con denuncias cercanas a 20.000 millones de pesos denunciados por ahí. O sea, la señal de este gobierno, mire, aunque usted denuncie corrupción, yo voy a firmar el retiro de quien sea. Sí. Y Rafael, tú en esta, lo último, Luis, perdón, es que estoy demasiado, este es un tema que me apasiona. Ahí sí, Es un tema ¿se escucha? que me apasiona. Sí, no, si te escuché. Claudia, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha bien? Sí. No, yo quiero solamente, mira, que hay muchos comentarios. Déjame ver acá. Está. Ya. ¿Sí? ¿No escucha? Que hay muy buenos comentarios. Si... ¿Me escuchas? Rafael, ¿no escucha? Ahí. Entro de nuevo, ¿no? Bueno, sí entra. Sí. Ya, vamos a entrar de nuevo, porque si no... Sí, ya, déjame ver acá. Bueno, este programa ha estado muy extraordinario, encuentro. Se ha pasado volado. Estamos en la hora, Claudia, eso sí, para que te... pero ha sido, se puede despedir, sí. Este programa, esto yo lo va a ver mucha gente, ojalá no lo... ¿Sabes lo que pasa, Luis? Es que es por primera vez, por lo menos a mi juicio, que encuentro que nos entregan a lo menos estos 5 elementos para poder pensar las Fuerzas Armadas de otra manera. Y eso yo creo que es lo que valoro de Rafael, aparte de su valentía, por supuesto, para enfrentar esto, y que más de alguna vez seguramente te sentiste muy solo, pero solo decirte que hay mucha gente que te seguimos, hay mucha gente que hemos estado pendientes, hay mucha gente que te admiramos, y por todos los comentarios que vemos aquí es una admiración muy profunda, porque eres realmente una persona muy valiente para poder enfrentar este gran monstruo que no está solo, ojo, esto lo quiero decir, aquí hay una relación cívico-militar, vamos a ver después cuando saldrán los cívicos, ¿no? Los que están metidos en todo este lío de corrupción. Yo te quiero agradecer en nombre de todos los auditores y las auditoras, por esta conversación, porque has entregado elementos muy importantes que yo creo que se tienen que considerar, y seguramente más otros que puedan salir en la nueva constituyente. Muchas gracias, Rafael y Luis. Luis, quiero despedirme, Rafael. Sabe que siempre he tenido mucha admiración sobre lo que ha hecho, mucho respeto, siempre respeto a los valientes. Porque nos muestran un camino que efectivamente el mundo está hecho de actores que se atreven a cuestionar lo que está mal, y tú lo has hecho. Es tanto el reconocimiento que muchos, alcancé a leer algunas cifras, decían Harvey, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, tiene un reconocimiento importante, Rafael, y creo que siempre los estímulos son buenos los estímulos porque son alicientes morales. La Claudia lo dijo muy bien.
pero quizás lo dijo sin darse cuenta el impacto que tiene para muchos. A veces las caricias, estas pequeñas palabras de reconocimiento te dan mucha más fuerza que los millones que ellos están acostumbrados a robar. Nosotros vivimos de afectos, de sentimientos. Con la Claudia a veces nos enojamos, pero nos queremos, y a veces una palabra de afecto vale más que 100 millones, lo digo derechamente, porque eso es lo que te mantiene vivo. Así que quiero mandarte un abrazo muy fuerte, Rafael, que te vaya muy bien. Bueno, igual a la Claudita. No te puedes imaginar la cantidad de saludos. Grande, capitán, un abrazo y fuerza. Hay que acabar con todos los privilegios y las medidas de protección a los violadores de derechos humanos. Mucha fuerza, capitán Harvey, sigue adelante. Los admiramos por su valentía. Feliz cumpleaños, Luis Mesina. Felicitaciones, capitán Harvey. O sea, de verdad, el cariño está presente y esperamos que pronto puedas escribir esta historia. Las historias hay que dejarlas escritas. Es muy importante. Así es. Las generaciones actuales y para las que vienen, porque lo que no se escribe, no tenemos una cultura tal en nuestro país. Así que felicitaciones y vamos, seguimos adelante. Hay 5 puntos que sacar en la constituyente, yo los anoté. Listo. Un abrazo. Oye, gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Luis. Nos vemos. Chao, Claudita. Chao. Nos vemos. ¿Cerró el programa? No sé. Ahí sí. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta general. Para el que ha marcado la baraja, recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡Marcha! No puede ser tanta mentira organizada sin responder. La voz ronca de bronca, de bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con picador. Marcha. Tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca de bronca, de bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los 2 dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe, marcha.
tu mamá que la va a cumplir.